Muy buenos días, jóvenes. Creo que estoy con doble retorno, pero la cámara de mi máquina es la que me está dando vida. Vamos a dar inicio a esta clase con el tema de derrames pleurales. Me dan un minutito, voy a tomar la lista. Ya estamos con el lapso de tiempo correcto, que son 10 minutos, ¿no? 11 incluso. 7 y 11 minutos. Jordi, ahí paramos el ingreso de las personas, por favor. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, jóvenes, como les iba diciendo, vamos a ver el capítulo hoy de derrame pleural, lo más básico, lo más necesario. ¿Escuchan, verdad? Sí, doctorita, se escucha. Ya, muy bien, gracias. Entonces vamos diciendo que es un derrame pleural. Y en sí un derrame pleural, como ya habíamos visto, es una acumulación patológica de líquido donde jóvenes, en el espacio pleural, no se olviden, en el espacio pleural. Netamente no es una enfermedad, sino es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción de lo que es el líquido pleural a este nivel, como manifestación de que de alguna condición que incluso pueda amenazar con la vida del paciente. O sea, tenemos otros factores que van a predisponer netamente a lo que es un derrame pleural. Que también podemos decir que es la acumulación de líquido en el espacio pleural que excede a una cantidad fisiológica de 10 a 20 ml. Por encima de 20 ml ya podemos decir que es un derrame pleural. Cambio de diapositiva, jóvenes. No, doctor. No, doctorita. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, en cuanto a la epidemiología, podemos decir que el derrame pleural representa aproximadamente un 10% de todas las enfermedades hospitalarias, tanto
en el servicio de medicina interna como en el servicio de neumología. En los Estados Unidos se estiman aproximadamente 1.500.000 casos por año. Entre la incidencia podemos decir que anualmente primero están las causas de insuficiencia cardíaca, después están los derrames paraneumónicos, los neoplásicos, trombolismo, embolismos pulmonares, enfermedades pulmonares y cirrosis hepática. Vemos que ocupa un segundo lugar en la incidencia. La anatomía. ¿Qué podemos decir acerca de la anatomía? Como ya sabemos, solamente es recordar, ¿verdad? Sabemos que tenemos una pleura visceral, una pleura parietal, y en ambos tenemos lo que es un espacio pleural, ¿verdad? Entonces, en la pleura visceral directamente decimos que es la que recubre la superficie del pulmón, ¿no es cierto? Está en contacto netamente con el pulmón, es una membrana netamente semipermeable. En cuanto se refiere al espacio pleural, podemos decir que es netamente un espacio virtual, jóvenes, ¿no? Porque no ven virtual, que tiene aproximadamente de 10 a 20 micras de ancho, ¿no? En el cual se va a encontrar ¿qué? Se va a encontrar un líquido pleural que va a ser claro, inodoro, ¿ya? En tanto que en la pleura parietal es la que va a revestir la superficie interna, que va a estar en contacto con ¿quién? Con la caja torácica, ¿no? A excepción de lo que es la región del hilo, ¿verdad? Y los estomas de 2 a 10 micras aproximadamente, micrómetros, ¿no? También es una membrana semipermeable. ¿Qué podemos decir acerca del líquido pleural? Podemos decir que se forma a partir de ¿qué? De vasos sistémicos de las membranas pleurales. Su producción aproximadamente es de 0.1 a 0.12 ml kilogramos, ¿no? Y máximo entre 5 a, que lo que significa a 5 a 15 ml. Tiene una tasa de recambio del 11% aproximadamente en una hora. Va a recambiar entre 0.01 ml kilogramo por hora, ¿ya? Y la absorción es igual a la tasa de formación. O sea, se forma 0.1 ml kilogramo, pero puede incrementarse hasta 0.28 ml kilogramo hora, debido a los estomas linfáticos, ¿no es cierto? Favorecidos por los movimientos respiratorios. Los estomas son orificios, ¿verdad? Orificios artificiales. Y su formación va a depender de la ecuación de Starling. En esta ecuación de Starling vamos a recordar que está netamente lo que son las presiones, ¿no? Las presiones hidrostáticas, las presiones hidrostáticas capilares, intersticiales y demás. Bueno, en la ecuación de Starling, ¿qué es? Donde nos dice que la ecuación es igual a ¿qué? A la presión hidrostática, netamente al coeficiente de filtración por la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial, ¿no? Todo esto menos ya lo que es el coeficiente de reflexión, ya, por lo que es la presión oncótica capilar y lo que es la presión oncótica intersticial, ¿no? Entonces, esto nos va a dar el resultado de lo que es la ecuación de Starling para la formación de lo que es el líquido intersticial. Lo más importante de aquí que debemos saber que en la ecuación de Starling intervienen ¿qué? La presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, ¿no? La presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. Además de dos coeficientes, un coeficiente de filtración y un coeficiente de reflexión. ¿Qué más podemos decir del líquido pleural en cuanto a sus características? Podemos decir que el líquido pleural tiene un volumen aproximadamente de 5 a 15 ml, ¿no? Habíamos dicho que es lo que se produce. Tiene células 1000 a 5000 por milímetro cúbico, ¿ya? Tiene porcentajes mesoteliales de 3 al 70%,
linfocitos del 2 al 30%, podemos encontrar granulocitos 10%, tienen una composición también de proteínas, ¿no? Del 1 a 2 gramos de cilitro, está compuesto por glucosa en 60% del plasma, tenemos la DHL, la deshidrogenasa láctica, ¿no? En un 50% que se encuentra en el plasma, y un recambio que se produce entre 1 a 2 litros día. Los mecanismos de lo que es la producción del derrame pleural, va a haber un aumento de la presión hidrostática, generalmente en una insuficiencia cardíaca. Ya va a haber una disminución de la producción oncótica con una microcirculación en lo que es el síndrome nefrótico. Va a estar aumentada la permeabilidad capilar en la circulación pleural por exudados. Puede haber un bloqueo de drenaje linfático en masas medias clínicas, o sea, tumorales. En la citis puede haber un paso de líquido desde lo que es el peritoneo y producirnos un derrame pleural. Puede haber un aumento de la presión negativa del espacio pleural, ¿no? En un pulmón atrapado. En el caso de un hemotórax es por la ruptura vascular, ¿verdad? Y en el caso de un quilotórax puede haber tanto una ruptura como una obstrucción de lo que es el conducto torácico. ¿Qué podemos decir en cuanto a la formación de líquido pleural? Que va a haber un aumento netamente intrapleural, habíamos dicho, ¿no? El volumen fisiológico de líquido pleural fisiológico es de 1 a 15 ml aproximadamente. Tiene una formación y absorción del fluido pleural en un 30-75%. ¿Qué es lo que va a haber en estos casos? Va a haber un aumento de lo que es la presión hidrostática, un descenso de la presión netamente oncótica, ¿no? Como vamos a ver acá en lo que es la fisiopatología. La acumulación de líquido en el espacio pleural se debe a que, según Zhang nos dice que es lo que les mencionaba, ¿no? Que va a haber un aumento de la presión hidrostática, un descenso de la presión netamente oncótica, un aumento de la presión negativa a nivel del espacio pleural, va a haber mayor permeabilidad a nivel de lo que es la permeabilidad capilar, va a haber alteración en lo que es el drenaje linfático y va a haber un paso, puede haber un paso de la cavidad peritoneal, ¿no? Que nos puede producir un derrame pleural. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la clasificación de los derrames pleurales está en un macro, porque vamos a ir viendo con calma posteriormente. Tenemos que diferenciar para esta clasificación en dos cosas: qué es un trasudado y qué es un exudado, ¿no? O sea, pueden dividirse, pueden clasificarse y ser un derrame pleural por trasudado o por exudado. Cuando es trasudado, generalmente es secundario a alteraciones de las presiones. ¿Ya? ¿Quiénes van a estar implicados en esto? Puede haber un aumento de la presión hidrostática, como es en el caso de la insuficiencia cardíaca, ya congestiva netamente. Puede haber una disminución de la presión oncótica, como en el caso de la cirrosis pleural, ya de la cirrosis hepática, perdón. Y esto no significa que la pleura esté enferma, entonces no se olvide. En un trasudado, jóvenes, la pleura no está enferma, sino es secundario a alteraciones de las presiones, ¿no? Por una patología determinada, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, ¿no? Y en el caso del exudado, de un derrame pleural por exudado, este va a ser secundario a ¿qué? Alteración de los flujos, no así de las presiones. Va a haber un aumento de la permeabilidad capilar y un bloqueo del drenaje
netamente linfático, por lo que se va a considerar una pleura enferma. Entonces no nos olvidemos, el trasudado es una pleura no enferma y el exudado es una pleura enferma. En el trasudado es secundario a alteración de las presiones y en el exudado es secundario a alteración de los flujos. ¿Ya? Entonces no nos vamos a olvidar de este detalle. Tenemos otra clasificación también según criterios bioquímicos de Light, donde nos indica que las proteínas del líquido pleural, ¿no? Pueden ser mayor a 0.5, el LDH puede ser, en suero puede ser mayor a 0.6 o puede ser mayor a 2/3 del límite superior del suero. Entonces vamos a ir viendo posteriormente estos criterios. ¿Ya? Esto es para su conocimiento. ¿Cuál va a ser el origen del derrame pleural? Tenemos causas de tipo de trasudado, que hemos dicho, ¿no es cierto? Que son por una enfermedad, por una patología, netamente que son por causas de alteración de las presiones, y unas causas de derrame pleural tipo exudado, que son netamente secundarios a la alteración de flujos, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, el tipo trasudado por alteración de presión. La causa más frecuente, ¿cuál es? Les había dicho una de la insuficiencia cardíaca, tenemos la falla ventricular izquierda por ende, la cirrosis hepática, la hipoalbuminemia y la diálisis peritoneal. Las causas menos frecuentes que nos pueden dar también un derrame pleural, el hipotiroidismo, un síndrome nefrótico, una estenosis mitral, un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Y entre las causas más raras podemos tener lo que es la pericarditis constrictiva, un urinotórax, ¿no es cierto? Cuando la orina pasa al tórax, ¿ya? La obstrucción de la vena cava superior y el síndrome de May, ¿no? Entre las causas de derrame pleural de tipo exudado, que hemos dicho netamente que es por una alteración de flujos, ¿verdad? Estamos repitiendo, por una alteración de flujos. Tenemos lo que es el derrame paraneumónico, ¿no? Patologías malignas como el cáncer, ¿no? Tenemos tuberculosis, entre las causas menos frecuentes tenemos un infarto pulmonar, una artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, pancreatitis, un síndrome post-infarto del miocardio, ¿verdad? Y entre las causas raras tenemos lo que es el síndrome de uñas amarillas, tenemos a causa de un síndrome medicamentoso, a causa de infecciones netamente micóticas, ¿no? Por hongos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? Un paciente con derrame pleural puede ser asintomático, ¿ya? Pero también puede presentar una disnea, un dolor torácico, tos. Y entre los síntomas originados por la enfermedad de base puede presentar netamente fiebre, síntomas constitucionales, ¿no? Hemoptisis, y vamos a ir viendo cada uno. Podemos decir que tanto el dolor torácico, la tos, la disnea, son los 3 síntomas cardinales del derrame pleural. No se olviden, jóvenes. Los síntomas cardinales del derrame pleural son disnea, dolor torácico y la tos. ¿Qué podemos decir acerca de la disnea? Ya hemos dicho que es la dificultad para respirar. Tenemos 4 clases de disnea, ¿verdad? Según su funcionalidad, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4.
Y también podemos decir que hay una disnea de pequeños, medianos y grandes esfuerzos según otra clasificación. Ese es solamente un recordatorio. La disnea es el aumento, en lo que vamos a ver, que va a haber un aumento del volumen torácico, como bien sabemos, va a haber una compresión del pulmón subyacente y puede haber un compromiso diafragmático. ¿Listo? Su intensidad está relacionada con qué? Con el tamaño del derrame pleural y si es de inicio agudo, ¿verdad? Cuanto mayor sea la cantidad de derrame pleural que existe en ese pulmón, va a haber mayor dificultad respiratoria, o sea, mayor, ¿no? Con frecuencia el paciente con derrame pleural masivo presenta tripnea. No puede estar netamente recostado, ¿verdad? Este paciente siempre va a estar casi sentado, ¿no? Y va a estar, a pesar de estar sentado y en una posición en reposo, este paciente va a tener bastante dificultad respiratoria. Eso en cuanto a la... En cuanto al dolor torácico, ¿qué podemos decir? Es un dolor netamente pleurítico, ya, tiene una localización exacta, aumenta con la respiración profunda. Si ustedes le dicen a su paciente que inspire todo el aire que tenga, el paciente va a presentar dolor torácico, ¿no? Y si el paciente presenta tos, se va a exacerbar el dolor con la tos. Este dolor se puede irradiar a la región lumbar, a epigastrio y a ambos hipocondrios. A la región cervical posterior ipsilateral, ¿ya? Y esto es netamente cuando se va a irradiar a hombro. Y a región cervical podemos decir que es un signo patognomónico de una pleuritis, ¿no? Entonces, vamos a decir que netamente es patognomónico, es propio de una pleuritis diafragmática. Y el dolor se va a irradiar al hombro o región cervical posterior, ipsilateral. En casos de derrame pleural secundaria a un mesotelioma, el dolor es continuo, es permanente, en lugar de un dolor pleurítico, ¿no? Y no solamente va a ser en una sola localización, sino va a estar más diseminada. Puede haber una infiltración tumoral a nivel de las costillas y producir también el dolor permanente. La tos La tos del paciente puede ser una tos seca, en sí la tos relacionadamente, pero este paciente puede o no toser. Entonces, podemos decir que las manifestaciones clínicas de utilidad diagnóstica, podemos decir que los síntomas, puede haber una purulenta en el caso de una neumonía que va a condicionar también a un derrame pleural, ¿no es cierto? Puede haber fiebre en el paciente y tendremos que relacionar el pulmonar. En el caso de que haya hemotisis, podemos relacionar con un sea de pulmón, una tuberculosis pulmonar, un embolismo pulmonar, ¿verdad? Y si el paciente nos refiere pérdida de peso o encontramos pérdida de peso en nuestro paciente que vamos haciendo una continua monitorización, tenemos que pensar si nuestro paciente pierde peso,
¿no? Y debemos pensar en una poliartritis o erupción cutánea cuando hay en pacientes que van a presentar lupus eritematoso diseminado. ¿Qué signos físicos podemos encontrar también? Podemos encontrar una citis, podemos encontrar, en el caso, ¿no?, de hidrotórax, la pericarditis y demás. Podemos encontrar distensión venosa yugular, edemas, habíamos dicho, sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Las linfadenopatías, podemos encontrar mastectomía o nódulos mamarios, podemos encontrar un roce pericárdico en el caso de una pericarditis, ¿no? Uñas amarillas. ¿Cómo vamos a hacer la exploración física de nuestro paciente? Esto ustedes ya lo saben bien, pero es para recordar. Primero tenemos que hacer una inspección. Y en esa inspección, ¿qué va a haber? Vamos a ver un poco de abombamiento, podemos ver, ¿no? Un poco de abombamiento del hemitórax cuando es mayor a 1 litro, ¿ya? El paciente va a estar disneico, por ende va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Nuestro paciente va a estar así, ¿no es cierto? A la inspección no le estoy tocando siquiera. Y a la palpación va a haber una disminución en la expansión torácica, ¿ya? Del pulmón del lado afectado. La percusión, vamos a usar netamente la percusión de Guarino, ¿no es cierto? Podemos percutir con la parte netamente cubital de lo que es la mano, ¿no es cierto? O podemos hacer la percusión de Lennar, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo la percusión en el no olvidemos la auscultación. Habíamos dicho que la auscultación es en forma de S, ¿verdad, jóvenes? Siempre es en forma de S, tanto en tórax anterior como en tórax posterior. Y vamos haciendo también la percusión. A la auscultación vamos a ir haciendo lo mismo. Auscultación en forma de S, donde en el derrame pleural podemos encontrar 3 cosas bien importantes, ¿no? O sea, lo que es el triángulo de Garland, ¿no? Donde vamos a encontrar netamente hipersonoridad. En el triángulo de Broco vamos a encontrar matidez. En la zona de Pierce vamos a encontrar una submatidez y podemos limitar una curva de Damaso, ¿no? Por debajo de eso netamente va a estar una zona mate, ¿no? Y podemos delimitar netamente el derrame pleural, ¿no? A la auscultación. ¿Cuál es la eficacia de la exploración física? Si nosotros no tenemos ningún método diagnóstico de ayuda en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Habíamos dicho que vamos a encontrar una asimetría, que tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 91%. Tenemos que ser bien diestros, ¿no es cierto?, para esto. Puede haber frémito, ¿ya? Puede haber percusión mate, que es la que mayor sensibilidad tiene. Entonces, si nosotros hacemos una buena percusión, vamos a encontrar un sonido mate en un 89% de los pacientes. Y podemos encontrar específicamente un roce pleural. El roce pleural, como se escucha, joven, es como si yo cuando toco mi cabello, sobre todo las señoritas que tienen cabello largo,
si frotan entre sus dedos, su cabello o los varoncitos también, tiene ese sonido, ¿no? Tiene ese sonido el roce pleural. Entonces, si yo les pregunto a la exploración física, ¿qué signo físico tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad? La que tiene mayor sensibilidad es la percusión mate. Y especificidad, el roce pleural, ¿no? Entonces, podemos decir que globalmente, ya, la exploración física tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 70%. Nos ayuda si es que no tendríamos rayos X, si no tendríamos laboratorio, pero sí podemos determinar con un examen físico, ¿verdad? La asimetría en la expansión torácica fue el signo más frecuente, hasta 8 veces más probable en pacientes con derrame pleural, ¿no? Cuando el derrame pleural es mayor a 1 litro, vemos netamente la asimetría. Ausencia del frémito tráctil y matidez disminuye el diagnóstico en un 40%. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir en nuestro paciente? Podemos pedir un hemograma completo, necesitamos el hematocrito, tiempo de coagulación, ¿verdad? Porque puede estar siendo un hemotórax, ¿no es cierto? Necesitamos saber la creatinina, la función renal, el nitrógeno ureico, el BUN, el LDH, las proteínas séricas, glucosa, amilasa, el pH, el BNP, el colesterol y las bilirrubinas. Entonces no nos olvidemos de esos exámenes complementarios. También podemos pedir una placa de tórax, que en este caso nos va a ayudar bastante, ¿no es cierto? Con una placa de tórax nosotros podemos determinar si ese paciente tiene o no un derrame pleural, como vemos en la imagen. Además, podemos pedir otros estudios de gabinete como son la tomografía y la ecografía, ¿no? Que vamos para determinar lo que es un derrame pleural. En una radiografía, habíamos dicho que en una posición lateral es la que puede ver con mayor nitidez, ¿no? El derrame pleural. ¿Por qué? Porque va a haber un borramiento del ángulo costo diafragmático. Y en una placa vamos a poder ver cuando el volumen es superior a 75 ml. No se olvide que en una placa de rayos X, cuando el volumen supera 75 ml, vamos a determinar si hay un derrame pleural o no. Porque caso contrario podemos confundir con otra patología, ¿verdad? Para observarse una radiografía de tórax posterior, PA, ¿no es cierto? Se necesita aproximadamente de 200 a 250 ml, que en una PA es mayor la cantidad de ml que se necesita. En tanto que en una lateral podemos ver a partir de los 75 ml. Y vamos a ir viendo que en una ecografía es menor la cantidad de ml que podemos observar. Vamos a ver la importancia de cada una. Ahí tenemos en decúbito lateral, ¿no? Podemos ver ahí el procedimiento para estimar un volumen aproximado de lo que es un derrame pleural, donde vamos a ver, medir la zona de decúbito hasta donde está afectada, hasta donde vemos la zona radiolúcida, determinamos, medimos ese nivel y el otro nivel va a estar delimitado por lo que es la columna vertebral. Ambos la dividimos y multiplicamos siempre por 100. Este examen tiene una prueba de una sensibilidad del 67%. Aquí vemos una placa de tórax
con un derrame pleural masivo, si se dan cuenta, ¿no? Y en este caso va a estar desviando o desplazando en sí lo que es el mediastino. Y en la otra, en la placa B, en la B vamos a ver toda la luminosidad, ¿no? La radio opacidad en este caso, ¿no? Que de un derrame pleural actualmente. Ahí también vemos las formas atípicas. Como vemos, aquí en la cisuritis se ve lo que también es el líquido en la imagen B. Vamos a ver también una cisuritis. Un derrame subpulmonar, pero hay una cisuritis. Como acá también. Les había dicho que el estudio de ecografía también nos va a ayudar en estos pacientes, ¿no? La ecografía netamente torácica es un procedimiento no invasivo y de bajo costo. Durante la última década se utiliza cada vez más por los neumólogos para estudios subutilizados. En esta ecografía, el examen de gabinete más sensible para determinar la presencia de derrame pleural con 100% de sensibilidad y 99% de especificidad. Y es lo que les decía, ¿no es cierto? En la placa detectamos en diferentes posiciones, en diferentes proyecciones, pero no posiciones, proyecciones a partir de 75 ml en una lateral y a partir de 200 ml en una PA. En tanto que en una ecografía de tórax, ¿ya? Si el derrame es ya desde 5 ml, podemos diagnosticar. Como ven, ¿no? Ahí vemos esa imagen netamente que es negruzca, ¿verdad? Que es una imagen anecoica en este caso, ¿ya? Donde vemos transcurrir el líquido pleural en lo que es la parte del tórax, ¿no? Entonces no nos olvidemos que a partir de 5 ml en la ecografía torácica podemos determinar si hay un derrame pleural o no, ¿ya? Ahí vamos viendo distintos estudios han demostrado que es posible sugerir también una etiología neoplásica, o sea, un cáncer, ¿verdad? Con una sensibilidad del 79 y 100%, ¿no? De especificidad va a haber que nos puede mostrar un engrosamiento de la pared pleural, como vemos acá, ¿no? Mayor a 1 centímetro netamente. Va a haber nularidad pleural, ¿ya? Va a haber engrosamiento diafragmático. Así también disminuye las complicaciones de la toracocentesis en estos pacientes, ¿no? Permite evaluar posteriormente la toracocentesis ya por la presencia de un neumotórax y un volumen remanente. Aquí vamos a ver bastantes tabiques, lo que les decía, ¿no? En pacientes netamente con un CA o procesos neoplásicos, que están cruzando netamente pues como unas trabeculaciones, ¿no? Que están ocupando todo el espacio pleural. Entonces sabemos que en este caso este derrame pleural puede ser netamente debido a un problema neoplásico, ¿verdad? Tenemos lo que es la tomografía, ¿no? La tomografía torácica con contraste se considera una prueba esencial a la investigación, ¿no? De todo derrame pleural no diagnóstica. Entonces, es útil para el estudio del espacio pleural, tanto el parénquima como el mediastino. Sirve para diferenciar que abscesos y de enfiemas, ¿no? Considerar el grosor de las paredes es importante, ¿no? Y también en el ángulo se forma el ángulo que van a formar con la pared torácica, ¿no? Puede ser un ángulo agudo, ¿no?
bien cortante en los abscesos y obtuso en el proceso empihematoso, ¿no? Entonces, son cosas que se puede ir diferenciando en lo que es una tomografía. No se olviden, si el ángulo es agudo, o sea, no va a haber absceso. Si el ángulo es obtuso, puede ser un proceso netamente empihematoso, ¿no? El derrame pleural tiene empí. Pero esta tomografía vamos a pedir en el caso de que no tengamos netamente una placa de rayos X, ¿no? Siempre tenemos que ir por lo más simple, jóvenes. Placa de rayos X, si podemos, le hacemos una eco, y si no diagnosticamos siempre en la eco, pedimos una toma. Siempre vamos por las graditas, ¿no? No nos vamos de arriba hacia abajo, siempre de abajo hacia arriba, al igual que el uso de antibióticos, ¿no? ¿Qué otros estudios podemos pedir a nuestro paciente? Podemos pedir un PET scan, que es una tomografía por emisión de positrones. Generalmente no está recomendado, más esto está recomendado en pacientes con derrame maligno, en casos de en procesos neoplásicos, ¿no? O cancerígenos, como llamamos. Su mayor utilidad se centra en el estudio del derrame maligno, como dice, tiene un 97% de sensibilidad y un 88% de especificidad, ¿no? 88.5. Podemos también utilizar otro método, netamente, que es una resonancia magnética nuclear. No es de uso rutinario, ¿no es cierto? Pero puede ser útil para diferenciar una patología benigna de una maligna, ¿no? Porque vemos con mayor nitidez todos los tabicamientos o trabiculaciones que pueden haber en este espacio pleural. Puede demostrarnos también una infiltración tumoral, lo que les decía, de la pared torácica y también al diafragma adyacente. Generalmente ya en estos procesos neoplásicos ya hay pues metástasis jóvenes. Entonces, tanto la tomografía, la resonancia nos van a ayudar a ver si netamente ya hay un proceso metastásico, ¿no? Si ya la neoplasia ha invadido a otras zonas o regiones. ¿Qué vamos a pedir en pacientes? Se puede hacer la broncoscopía, ya cuando existen síntomas bronquiatos, cuando hay expectoración de expectorar o de tener una expectoración mucosa verdosa, puede ser una expectoración netamente hemoctoica, ¿no? Los datos radiológicos que vamos a obtener pueden encontrarse masas, ¿no? Pueden encontrarse nódulos o puede haber netamente una obstrucción bronquial. Se va a introducir por vía netamente respiratoria lo que es un broncoscopio, un tubo, ¿no es cierto? En la pleurocentesis, ¿qué vamos a hacer en la pleurocentesis? Netamente el primer paso para el estudio de un derrame pleural, salvo en los casos de que sea una insuficiencia cardíaca. Puede realizarse con seguridad y éxito si la radiografía en decúbito lateral muestra una opacidad de líquido igual o mayor a 1 centímetro, ¿no es cierto? O si se sospecha de un derrame paraneumónico mayor a 2 centímetros. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Se va a extraer, ¿no es cierto? Se va a hacer una punción y se va a extraer una muestra de lo que es el líquido pleural. Posteriormente vamos a tener un sello de agua y se va a drenar ese pulmón, ¿no? Con fines terapéuticos, para aliviar los síntomas, para aliviar el compromiso hemodinámico de nuestro paciente y para evacuar netamente la infección. Entonces, no nos olvidemos que
la pleurocentesis nos va a servir para qué? Para aliviar los síntomas del dolor del paciente, ¿no? La disnea, para aliviar lo que es el compromiso hemodinámico y netamente de evacuación. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones relativas por las que no se puede hacer una pleurocentesis? Cuando hay una diatesis hemorrágica, cuando el paciente está anticoagulado, ¿verdad? En estos casos hay que suspender la antiagregación o anticoagulación 48-72 horas. En derrames muy pequeños, porque no vamos a encontrar, no vamos a apuntar, vamos a lesionar más bien, ¿no es cierto?, el pulmón. Cuando el paciente no coopera, está hiperactivo, cuando hay una infección cutánea, porque en vez de ayudar al paciente podemos empeorar y podemos más bien, ya, al introducir la aguja de hacer la pleurocentesis, podemos netamente introducir mayor cantidad de microorganismos que hay en una herida, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la técnica? Primero, siempre tenemos que hacer firmar a nuestro paciente un consentimiento informado. Para cualquier procedimiento que hagan, si se han dado cuenta últimamente, hasta para la tomografía, para los contrastes y demás, en todas las técnicas que están haciendo, firmar un consentimiento. Entonces, todos nuestros pacientes deben tener un consentimiento informado. Mejor es firmar, ¿no? Aparte de que tú le vas a explicar al paciente, ese momento el paciente a veces ni te entiende. Y cuando pasa algo le dices, ni siquiera me explicar. Y los familiares también, ¿no es cierto? Estamos a la orden del día con todos esos detalles. Entonces, es importante informar al paciente sobre el procedimiento, conocer los signos vitales, ¿no?, de nuestro paciente, para monitorizar. Debemos posicionar a nuestro paciente y elegir un sitio adecuado para la punción. Una vez que ya esté así, tenemos que tomar las medidas de asepsia y antisepsia de la zona. Tenemos que aplicar una anestesia local, subcutánea siempre, ¿no?, en el borde costal superior del espacio intercostal, ¿no? Luego se localiza el séptimo o octavo espacio intercostal de la línea axilar posterior. No se olvide. Séptimo y octavo espacio intercostal de la línea axilar posterior. Luego vamos a hacer una punción con una aguja trocar y se avanza con una aspiración simultánea, ¿no? Posteriormente vamos a colocar una jeringa, generalmente de 3 llaves, de 3 vías, ¿no es cierto?, para que se vaya drenando. Se evacúa el derrame pleural con un máximo de 1000 ml por intervención para evitar un edema pulmonar por expansión, ¿no? Entonces va a terminar el drenaje, se retira el trocar y se deja un vendaje estéril compreso. Y siempre debemos vigilar a nuestro paciente, ¿no? Monitorizar en sí después de una pleurocentesis. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Nuestro paciente puede tener una reacción vagal, un mareo, ¿verdad?, en un 10 a 14%. Puede haber un neumotórax, ya, aproximadamente en un 4 a 6%, lo que les decía, un edema pulmonar. No podemos evacuar si tiene más de 2 litros, es un neumotórax, un derrame pleural masivo, no podemos evacuar todo en uno, porque vamos a producir alteración hemodinámica en nuestro paciente. Entonces, por cada punción o paracentesis que se le haga un día, hacemos un control y solamente vamos a sacar máximo 1500 ml. Ya, máximo.
así haya más, ¿no? Entonces valoramos con una placa porque esto se puede reabsorber o no, y si no, podemos volver a hacer otra pleurocese, ¿no? ¿Qué aspectos macroscópicos va a tener el líquido pleural? Al extraer, perdón, el líquido pleural netamente, podemos ya ver, ¿no? Y podemos ir reconociendo que es de color amarillo, puede ser amarillo, pajizo, ¿no? Entonces, no vamos a tener mucho temor en estos casos. Si es ya ese derrame pleural, ese líquido pleural sale hemático, tenemos que pensar que ha habido un traumatismo o un proceso neoplásico. Si este líquido pleural fuese turbio, debemos pensar en un empiema. Si es lechoso, debemos pensar en netamente procesos de colesterolemia, ¿no es cierto? En el quilotórax. Si es negro, vamos a pensar en un proceso micótico, ¿no es cierto? Por hongos. Si es amarillo o verdoso, debemos pensar que es producido en un paciente por artritis reumatoide. Si es netamente pus, empiema, ¿no es cierto? Si es medio viscoso y demás, en un mesotelio. Entonces, ya viendo el color de lo que es el líquido pleural, podemos ir dándonos cuenta de qué tipo de patología puede ser la que esté causando el derrame pleural, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que el estudio del líquido pleural es importante. Habíamos dicho trasudado, puede ser factor o enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Que va a originar el derrame pleural, un factor externo, habíamos dicho, ¿no es cierto? Es netamente por alteración en la que, ¿en qué habíamos dicho, jóvenes? El trasudado, alteración en las presiones, ¿verdad? Y exudado netamente es un factor local, ¿no? Una enfermedad generalmente de la pleura por alteración netamente de lo que es el flujo, habíamos dicho, ¿no? Y vamos a ir viendo los criterios de Light, lo que les decía anteriormente, que es la relación de las proteínas séricas, ¿ya? Que va a estar en el líquido pleural mayor a 0,5, de la deshidrogenasa láctica mayor a 6, ¿no? Y del líquido pleural mayor a 2/3 en el límite superior de la deshidrogenasa láctica sérica normal. El estudio del líquido pleural y los criterios de Light nos van a indicar que hay una limitación fundamental que va a identificar aproximadamente el 15 a 20% de lo que son los trasudados y exudados. Es más probable en pacientes que recibieron diuréticos antes de la toracosintesis, en presencia de una cirrosis o insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces podemos ver la diferencia entre lo que son las proteínas séricas, las proteínas pleurales, ¿no? Y ver si es un trasudado o es un exudado. Tenemos lo que es el BNP, que va a estar mayor netamente a 1500 picogramos, ¿no es cierto? El BNP, que es el péptido natriurético netamente, ¿no? Que indica el trasudado por insuficiencia cardíaca generalmente. Entonces ahí tenemos un cuadrito donde vamos a ver netamente qué hay en los exudados y qué hay en el trasudado, ¿no? Mayor cantidad de hidrogenasa láctica, mayor cantidad o menor cantidad de colesterol, ya sea en el exudado o en el trasudado, las proteínas, ¿no? Las proteínas séricas. Entonces tenemos también la sensibilidad y la
especificidad de las pruebas en los criterios de Light, 98%, ¿no?, de sensibilidad, y colesterol en líquido pleural mayor de 60 miligramos tiene una especificidad del 92%. También podemos determinar lo que es el pH, ¿no?, compatible con el PIEMAS, que va a ser menor a 7.2, compatibles en procesos de derrame pleural, en tuberculosis neoplásica, en hemotórax, en rupturas esofágicas, artritis reumatoideas, acidosis sistémica. La amilasa, ya hemos dicho que podemos pedir también amilasa, ¿verdad? Que va a ser superior a la normal, que va a estar en casos de pancreatitis aguda, ruptura esofágica, neoplasia. Los eritrocitos, ¿no? El hematocrito de 25-50 en el caso de un hemotórax, del 1 al 20% en un traumatismo, en un tromboembolismo pulmonar también y en neoplasia. Un hematocrito menor a 1 que no es netamente significativo en este caso. Los linfocitos que van a estar más del 50% en una tuberculosis, en los linfomas, en la sarcoidosis, en el post colocación de un bypass coronario, ¿no? Y es importante, jóvenes, que tengamos que tomar en cuenta en estos pacientes con derrame pleural, si se han dado cuenta, es importante la clínica. Es importante los estudios imagenológicos, ¿no? Desde lo más básico, que es una placa de rayos X, hasta una resonancia o lo que les decía, un PET scan, ¿no? El líquido pleural con sus diferentes características que hemos visto, la biopsia, ¿no? Y el seguimiento que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en un resumen, ¿qué podemos decir? En un derrame pleural, podemos decir, existe una cantidad considerable de líquido pleural mayor a 10 milímetros de espesor en una ecografía de tórax o en una radiografía en decúbito, ¿no es cierto? Pueden haber dos caminos. Puede existir o no existir. Si no existe, el paciente va a observación. Pero en el caso de que sí exista derrame pleural, y verificar si el paciente tiene falla cardíaca congestiva o no, o sea, una insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué vamos a hacer? El derrame va a ser simétrico, va a haber dolor, va a haber fiebre, y tenemos dos caminos. Y el derrame pleural es asimétrico, tenemos dos caminos. Si el derrame pleural es asimétrico, ¿no?, y el paciente no tiene fiebre nomás, decimos que podemos darle diuréticos y está en la observación. Pero si ese derrame pasa mayor a 3 días, entonces tenemos que hacer una toracocentesis, una pleuredesis, ¿no es cierto? Y la relación va a haber relación de proteínas en el líquido pleural séricas mayor a 0.5, el DLH es mayor a 0.6, ¿no? En este caso, si el nivel de estos valores de laboratorio, tenemos dos caminos. Ver si es exudado o es trasudado. Cuando los valores son menores, ver si es trasudado, tratar la enfermedad de base, ¿no es cierto? Y el paciente puede ser dado de alta y se reabsorbe ese terreno. Pero en el caso de exudado, debemos analizar el líquido pleural, el recuento de células, diferencial, todo el citoquímico que hemos dicho, ¿no?, los exámenes complementarios, y si el derrame pleural es linfocítico, ¿no es cierto?, hacer cultivos para micobacterias y otros exámenes complementarios, y si no, se establece descartar siempre un embolismo pulmonar. Tenemos grados de confirmación netamente diagnóstica en los casos de derrame pleural. Tenemos una parte que es confirmativa, un grado de presunción siempre,
puede ser una causa indeterminada o una causa idiopática. Confirmativo llamamos cuando hay identificación de la causa en el análisis del líquido o la biopsia pleural. Presuntivo cuando las variables del líquido o la biopsia pleural son compatibles con un diagnóstico clínico, pero vamos a necesitar otros estudios, ¿verdad? Para la confirmación terapéutica. Indeterminado cuando las variables del líquido o la biopsia pleural son netamente compatibles con más de un diagnóstico clínico y su remisión. Tampoco va a permitir llegar a un diagnóstico definitivo, ¿ya? Y tenemos lo que es un grado de confirmación idiopática. En este caso podemos decir que hay un derrame pleural, ¿no? Estudio con estudios completos, incluida una biopsia pleural cerrada, que son compatibles con 2 o más diagnósticos, ¿no? Vamos a ver así rápidamente lo que, para conocimiento, el derrame pleural neumónico, paraneumónico. O sea, este derrame netamente es una acumulación de qué, joven, de líquido en el espacio pleural, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces el espacio pleural va a ser, sabemos que es el área entre las capas de lo que recubre el pulmón y la cavidad torácica. Es la acumulación netamente provocada por una neumonía. Entonces, en su fisiopatología podemos nombrar que tienen una fase exudativa, una fase fibrinopurulenta y una fase netamente organizativa. En la fase exudativa, el aspecto ¿cuál va a ser? Va a haber un derrame pleural simple y líquido libre. En tanto que en la fase fibrinopurulenta existe un derrame paraneumónico complicado, ¿no es cierto? Una neumonía complicada, va a haber líquidos más turbios, va a haber septos fibrosos, y en una fase organizativa va a haber empiema y pus. En la bioquímica que vamos a encontrar en la fase exudativa, vamos a encontrar un pH mayor a 7.20, va a haber glucosa, ¿no es cierto? En el líquido pleural va a haber LDH menor a 1000 unidades litro, tanto en la fase fibrinopurulenta y en la fase organizativa. El pH va a ser menor a 7.20, la glucosa va a ser menor, la de LDH va a ser mayor a 1000, que es todo lo contrario de una fase exudativa, y la proteína C reactiva va a ser mayor a 45 miligramos de litro. En la fase exudativa no hay gérmenes presentes, tanto en la fase fibrinopurulenta y fase organizativa posiblemente se encuentra netamente gérmenes, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Se puede utilizar tanto en ambas, se puede utilizar antibióticos, se tiene que utilizar antibióticos, ¿no? Tromboprofilaxis, vamos a hacer una antiagregación, ¿ya? Se puede hacer un drenaje líquido, y en la fase fibrinopurulenta y fase organizativa se tienen que utilizar suplementos nutricionales, fibrinolíticos, y puede entrar a una cirugía. Entonces, eso es para que veamos lo que es un derrame paraneumónico. Bueno, es todo lo que les he explicado, y vamos a ver lo que es en el caso del derrame maligno. En el caso del derrame maligno, jóvenes, vemos que se necesitan nuevos estudios para determinar netamente, ¿no? Nuevos estudios randomizados para conocer un mejor tratamiento. O sea, son estudios de diferentes casos, ya con cortes y demás, para ver otro tipo de tratamientos. Entonces, hasta entonces, tenemos otras alternativas razonables,
¿no es cierto? Donde se puede netamente utilizar catéter pleural tunelizado, ya que es una alternativa razonable en las pleurodesis en muchos pacientes, ¿no? La pleurodesis por un tubo de toracostomía es efectiva como la administrada por una toracoscopia. En esta pleurodesis por pleuroscopía, ¿no? Se puede utilizar también lo que es netamente a través de pleurodesis, ya, netamente por videos asistidos, ya. Se puede utilizar la partícula netamente de talco, ya, que son netamente tratamientos, no es el talco de nuestros pies, ¿no es cierto? Son tratamientos netamente para sellar todos estos derrames pleurales. Entonces, en estos pacientes tenemos que siempre remitir netamente a aspirar, se hacen aspiraciones repetidas, drenajes continuos, con pleurodesis, viendo si ponemos un tubo intercostal, si haremos una toroscopía, ¿no es cierto? Dependiendo siempre del diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Y generalmente a veces no podemos remitir totalmente todo esto, ¿no? Y debemos hacer pleurodesis continuas, siempre viendo si va a necesitar un catéter tunelizado o no, todo dependiendo de cada caso del paciente. En resumen, ¿qué podemos decir? Que la insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de derrame pleural. Las causas más frecuentes de exudados son los derrames paraneumónicos y neoplásticos, ¿ya? Los derrames pequeños solo se detectan por ecografía, como ya hemos dicho, a partir de 5 ml, ¿no es cierto? Podemos localizar, o también por una tomografía. Generalmente el derrame pleural se puede diagnosticar mediante la historia clínica, las técnicas lógicas, las técnicas de imagen y el análisis del líquido pleural. La biopsia pleural puede ser necesaria para el diagnóstico de neoplasias o procesos tuberculosos. El tratamiento va a depender siempre de la etiología del derrame pleural. Las opciones terapéuticas, tenemos lo que es la toracocentesis terapéutica, el drenaje torácico, la pleurodesis química y, en casos muy extremos, lo que es la cirugía. Muchas gracias, jóvenes. Eso es en cuanto podemos hablar a lo que es derrame pleural. ¿Ya? Les voy a pasar para complementar esto. Les voy a pasar una lectura de lo que es derrame pleural infeccioso para que complementemos toda la clase. ¿Ya? Y vamos a hacer... Me doy cuenta que todas las personas, por ejemplo, que han hecho su resumen la anterior vez de infecciones intrahospitalarias, la mayoría ha contestado a las preguntas en su examen bien, una mayoría del curso. ¿No? Entonces, creo que tenemos que un poquito fortalecer nuestra lectura y nuestra capacidad de retención de las lecturas. Les voy a pasar por el grupo, a Jordi le voy a pasar lo que es derrame pleural, ¿ya? Infeccioso, de tipo infeccioso para reforzar esto. Y les voy a poner grupitos de 10. Grupos de 10 o de 9 personas. De cada captura de pantalla que
destacado. Les voy a pasar para que en esos grupos, las personas que estén en esa lista, que hemos tomado al principio, puedan netamente ser favorecidas con lo que es la clase. Éramos 115, 114 y ahora recién estamos con 110. Entonces les voy a pasar los nombres. Las personas que no trabajen jóvenes no es necesario que las incluyan, porque hemos tenido algunos casos de algunos grupos que no han trabajado todos y pocos han sido los conscientes de que en sus listas han puesto solamente a los que han trabajado y otros directamente ni siquiera han puesto a nadie, ¿verdad? O sea, han puesto a todos y después se quejan y me dicen, no, es que él no ha trabajado, pero yo no tengo la culpa porque ustedes son los que ponen su lista, su número, ¿no es cierto? Entonces, igual vamos a hacer cuadros, mapas conceptuales, ¿ya? Mapas conceptuales, porque cuando hacen un resumen, netamente, a veces directamente copian, pegan y lo mismo, me copia el otro, lo mismo, los mismos errores se encuentran en unos 3 o 4 trabajos. Por eso en algunos en prácticas de algún tema tienen 5, porque he encontrado como 3 o 4 copias de lo mismo. Unos le han puesto color, otros le han puesto otra formita, otros le han aumentado algo, pero es lo mismo. Y 5 cabezas no podemos pensar igual, ¿verdad? Entonces, para no complicarnos, prefiero que hagan individualmente. Prefiero que hagan en grupos, pero creo que es mejor individual o prefieren en grupos. Individualmente, doctora. Individual, doctora. Sí, mejor es individual, ¿no? Así no tenemos los problemas. Entonces, a ver, ahorita son las 8:30. Casi menos, sí, 8:30 va a ser. En 8:30, hasta las 10 me pueden entregar la tarea como la anterior vez a Jordi, por favor, y Jordi algo comprimido me lo pasa, por favor. ¿Ya? Doctorita, una pregunta. Dígame. Doctorita, no sé si me ha sacado captura a mí. Se apagó mi celular, por favor, si pudiera ver. Zárate Guzmán. No sé, Jordi, yo no habría tenido que admitir a nadie más cuando he tomado la lista. Es que entré y se me apagó mi celular, por favor. Zárate, tendría que estar en los últimos. Zárate no está en mi lista. Por favor, doctorita, no sé si me pueden ir. Se apagó mi celular y busqué cargador. Ya, le voy a aceptar a usted solamente, ¿ya? Gracias, doctorita. Doctorita, el mismo caso es de mí, pero mi señal estaba mal, salía y entraba de Zoom. ¿Qué apellido? Ramírez Jiménez, porque todas las asistencias tengo doctorita y justo esta clase igual le pedí a Jordi que me aceptara porque ya estaba desde el principio. Jiménez.